Sean bienvenidos nuevamente al curso de Matemática 4, ¿no? En esta sesión continuaremos con los contenidos, primer contenido, problemas de valor inicial, el otro contenido, problemas de valor inicial de primer orden, ¿sí? Dentro de los objetivos tenemos identificar un problema de valor inicial, ¿sí? Argumentar si hay garantía que un problema de valor inicial tenga solución única. En cuanto al problema de valores iniciales de orden n, ¿sí? Consiste en resolver una ecuación diferencial, ¿sí? Que contiene hasta la enésima derivada, ¿sí? Sujeta a n condiciones, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, significa que vamos a resolver una ecuación, ¿sí? Que tiene hasta la enésima derivada. Supongamos, por ejemplo, que la ecuación diferencial tiene hasta la primera derivada, ¿sí? Entonces vamos a resolver esa ecuación, ¿sí? La cual nos va a dar una familia de soluciones que va a tener un parámetro, ¿sí? Si yo tuviera una ecuación de segundo orden, ¿sí? Entonces tendría una familia de solución con dos parámetros y así sucesivamente. Es decir, si yo tuviera una ecuación de cuarto orden, ¿sí? Yo tendría una familia de soluciones que tendría 4 parámetros, ¿sí? Ahora bien, regresando nuevamente a la ecuación de primer orden, ¿sí? Cuando me dice resolver, pues va a tener un parámetro, ¿sí? Y para encontrar ese parámetro me tendrán que dar una condición. Por ejemplo, en este caso, la condición que y de x sub 0 es igual a y sub 0. Es decir, que la función pase por el punto x sub 0 y y sub 0, ¿sí? Si la ecuación fuera de segundo orden, ¿sí? Tendríamos dos parámetros, ¿sí? Para determinar esos parámetros, ¿sí? Tendrían que darme la condición que y de x sub 0 es igual a y sub 0, que y' de x sub 0 es igual a y sub 1, ¿sí? Y si la ecuación fuera de tercer orden, ¿sí? Tendríamos una familia con 3 parámetros, ¿sí? Y en ese caso, pues tendrían que darme 3 condiciones, ¿sí? En general, ¿sí? Si hablamos de una ecuación de enésimo orden, es decir, una ecuación que va a tener hasta la enésima derivada, ¿sí? Vamos a obtener una familia de soluciones que va a tener n parámetros, ¿sí? Para lo cual me tendrán que dar las n condiciones que está abajo, ¿sí? Resumiendo, tenemos lo siguiente, ¿sí? Un problema de valor inicial, ¿sí? Consiste en resolver la ecuación diferencial, ¿sí? 2. Determinar los valores de los parámetros utilizando las condiciones iniciales, ¿sí? Y por último, sustituir el valor de los parámetros en la solución general, ¿sí? Veamos un ejemplo, ¿sí? Resolver el problema de valor inicial siguiente, ¿sí? Resolver la derivada de y con respecto a x igual a 2x, ¿sí? Sujeta a la condición que y de 1 es igual a 3, ¿sí? Este es un problema visto en matemática 2, ¿sí? Que es simplemente resolver una integral, ¿sí? Recordemos que en este momento no estamos resolviendo ecuaciones diferenciales, ¿sí? Pero sí podemos hacer uso de lo visto en la matemática 2 para hacer el ejemplo siguiente, ¿sí? Primero, tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a 2x, ¿sí? ¿Sí? Escribimos esto en forma de diferenciales, ¿sí? El diferencial de y es igual a 2x por el diferencial de x, como que digamos que este diferencial de x viene a multiplicar acá a la derecha, ¿sí? Luego aplicamos integrales a ambos lados, ¿sí? Y de ahí obtendríamos que a la izquierda pues la integral sería y a la derecha sería x cuadrado más una constante, ¿sí? Esto es una familia de soluciones, ¿sí? En este caso, como estamos hablando de un parámetro, sería uniparamétrica, ¿sí? Imaginémonos que acá tuviéramos una ecuación de segundo orden, ¿sí? Entonces tendríamos 2 parámetros acá. Si fuera de tercer orden, nos saldrían 3 parámetros, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Por supuesto que el número de condiciones que nos tendrían que dar tendría que ir aumentando de acuerdo al orden de la ecuación diferencial, ¿sí? Ahora bien, acá hemos resuelto parte del problema de valor inicial, ¿sí? Se ha encontrado la familia de soluciones, ¿sí? Solo nos quedaría un paso más, que sería encontrar el valor del parámetro. Para encontrar el valor del parámetro, ¿sí? Vamos a utilizar lo que son las condiciones iniciales, ¿sí? La condición inicial que nos están dando en este momento es que y de 1 es igual a 3. Es decir, x igual a 1, acá lo tenemos, ¿sí?
y igual a 3, ¿sí? Estos valores de x igual a 1 y de y igual a 3 lo vamos a sustituir en la familia de soluciones para poder determinar el valor de c. Sustituyendo estos valores, podemos decir entonces que y vale 3 acá, ¿sí? Igual a 1 al cuadrado más c. Si nosotros venimos y encontramos el valor de c, decimos que c va a ser igual a 2, 3 menos 1 igual a 2, ¿sí? Y luego este valor de c lo vamos a sustituir en la familia de soluciones, ¿sí? Y ahí tendríamos la solución particular, ¿sí? Es decir, y igual a x cuadrado más 2, donde este 2 es el valor de c que hemos encontrado, ¿sí? Y esa sería la solución al problema de valor inicial. Ahora vamos a determinar una ecuación diferencial a partir de una solución biparamétrica, ¿sí? Podría ser que nosotros tengamos una solución con un parámetro, ¿sí? Con 2 parámetros, como es el caso que tenemos acá, ¿sí? Podría ser que tenga 3 parámetros, 4 parámetros, n parámetros, ¿sí? De acuerdo al número de parámetros, ¿sí? La ecuación que vamos a obtener, así será el orden de la ecuación diferencial. Por ejemplo, si tuviera un parámetro, ¿sí? Sería una ecuación diferencial que tendría hasta la primera derivada. Si es de 2 parámetros, la ecuación diferencial que vamos a obtener va a ser una ecuación diferencial que va a tener hasta la segunda derivada. Si fuesen 3 parámetros, entonces tendríamos una ecuación que tendría hasta la tercera derivada, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Ahora bien, encontrar la ecuación diferencial a partir de una función que tiene parámetros consiste en encontrar una ecuación de orden igual al número de parámetros que tenga, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a obtener una ecuación de segundo orden, la cual va a carecer de los parámetros C1 y C2, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, como va a tener hasta la segunda derivada, pues vamos a hacer uso de las derivadas. Aquí tenemos la función, ¿sí? Encontramos la primera derivada, ¿sí? Observemos acá, ¿sí? Que la derivada de C1 coseno raíz cuadrada de 5x es menos raíz cuadrada de 5, ¿sí? Por C1 por seno de raíz de 5 por x, por la regla de la cadena, ¿sí? Más, acá también nuevamente raíz cuadrada de 5 por C2 por el coseno de la raíz cuadrada de 5 por x, ¿sí? Obtenemos la segunda derivada, ¿sí? Que acá nuevamente saldría otra raíz cuadrada de 5 con la raíz cuadrada de 5 que teníamos afuera, ¿sí? Se nos convierte en 5, entonces la segunda derivada nos queda igual a menos 5c1 coseno de raíz cuadrada de 5x menos 5c2 seno raíz cuadrada de 5 por x, ¿sí? Con estas derivadas, con estos elementos que tenemos acá, y y', ¿sí? Tenemos que ver cómo combinamos, ¿sí? De tal manera de desaparecer los parámetros, ¿sí? Aquí podemos observar una situación, ¿sí? Por ejemplo, si yo multiplico esta expresión por 5, ¿sí? Es igual al opuesto de esta expresión, ¿sí? Es decir, que si yo multiplico por 5 acá y lo sumo con esto, pues se me va a eliminar, ¿sí? De forma similar, ¿sí? Si acá esto es multiplicado por 5, ¿sí? Puedo eliminarlo con este término, ¿sí? Bueno, podemos observar acá que hay que desaparecer los parámetros C1 y C2, ¿sí? Para ello habría que combinar estas tres expresiones y, y' y y', ¿sí? Si nosotros observamos acá, ¿sí? Tenemos que si este término, ¿sí? Lo multiplicamos por 5, es el opuesto a este término, ¿sí? Lo mismo acá, si multiplicamos este término por 5, ¿sí? Es igual al opuesto de acá, ¿sí? Quiere decir que trabajando con y y', ¿sí? Podemos nosotros eliminar los parámetros C1 y C2. Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Sí? Tendríamos y', ¿sí? Más 5 veces y, ¿sí? Esto sería igual a y', que es esta expresión que tenemos acá, que es exactamente esto mismo que está acá, más 5 veces la función y. Entonces multiplicamos esta expresión por 5, acá lo tenemos, ¿sí? Más 5 veces esto, ¿sí? Si nosotros observamos acá, ¿sí? Este término de acá se elimina con este término, ¿sí? Y este otro término se elimina con este otro término, ¿sí? Quedándonos a la derecha el valor de 0, ¿sí? Entonces tendríamos acá que y', ¿sí? Más 5y es igual a 0, ¿sí?
Esta sería la ecuación diferencial, ¿sí?, asociada a esta función biparamétrica, ¿sí? Continuando, ¿sí?, nos podemos hacer la pregunta, bueno, un problema de valor inicial, ¿sí?, ¿tiene solución única, no tiene solución o tiene muchas soluciones, ¿sí? Para eso tenemos lo que es el teorema de existencia de una solución única, ¿sí?, para un problema de valor inicial de primer orden, ¿sí? Si es de mayor orden, eso lo vamos a ver en las siguientes unidades, ¿sí? Entonces, tenemos acá el teorema. Lo primero que dice es lo siguiente, ¿sí? Si la derivada de y con respecto a x es igual a f de xy, ¿sí?, y R es una región rectangular en el plano XY, definida por X entre A y B, observemos acá, nuestra X está entre A y B, ¿sí?, y Y entre C y D, ¿sí?, Y entre C y D, eso nos forman este rectángulo que tenemos acá, ¿sí? Ahora bien, hablamos del punto X sub 0 y Y sub 0 en su interior, ¿sí? Estamos hablando que este punto X sub 0 y Y sub 0 va a estar en el interior de esa región, ¿sí? No va a ser frontera ni nada por el estilo, ¿sí? Tiene que estar dentro, ¿sí? Ahora bien, si la función f, x, y la derivada parcial de f con respecto a y son continuas en esta región, ¿sí?, entonces va a existir un intervalo y sub 0, ¿sí?, aquí tenemos el intervalo y sub 0, ¿sí?, definido para x entre x sub 0 menos éxilo, ¿sí?, hasta x sub 0 más éxilo, ¿sí?, contenido, por supuesto, en el intervalo que va de A a B, ¿sí? Ahí va a existir una función y de x, ¿sí?, definida en ese intervalo y sub 0, que es una solución del problema de valores iniciales, ¿sí? En forma sencilla podemos decir lo siguiente, ¿sí? Cuando a mí me dan una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí?, lo primero que voy a hacer es despejar la derivada de y con respecto a x, ¿sí? Lo que me queda en la parte derecha, a eso le voy a llamar f de xy, ¿sí?, y esa f de xy y la derivada parcial de f con respecto a y deberán ser continuas en la región R, ¿sí? Si es así, entonces podemos decir que va a haber un intervalo y sub 0, ¿sí?, de tal manera que y de x tiene solución única, ¿sí? O sea, lo que debemos de ver que este punto x sub 0 y y sub 0, ¿sí?, sea un punto en donde tanto f de xy como la derivada parcial de f con respecto a y son continuas, ¿sí? Podemos ver un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, dice utilizar el teorema de existencia y unicidad para determinar si cada uno de los problemas de valor inicial tienen solución única, ¿sí? Acá tenemos tres problemas, el literal A, si nosotros observamos la ecuación diferencial es la misma, ¿sí? Lo único que cambian son los valores y de 0 igual a 1, ¿sí? O sea, los problemas de valor inicial, y de 5 igual a 2, y de 9 igual a menos 2, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando caso por caso, ¿sí? Entonces lo primero que nosotros debemos de hacer, por ejemplo, para el problema literal A, ¿sí?, sería decir, bueno, la derivada de y con respecto a x es la raíz de 1 menos x más y cuadrado, ¿sí?, y que pase por el punto 0,1. Esto significa que pase por ese punto, ¿sí? Hacemos que esa derivada de y con respecto a x sea f de xy, que sería igual a esta raíz, ¿sí? Teniendo ya nuestra f, ¿sí?, vamos a derivar parcialmente f con respecto a y, ¿sí?, que no sería más que por la regla de la cadena 2y sobre 2 raíz de 1 menos x más y cuadrado, ¿sí? Y tenemos acá la derivada parcial, podemos simplificar este 2 acá, ¿sí?, y nos quedaría únicamente y entre la raíz de 1 menos x más y cuadrado, ¿sí? Observemos acá, ¿sí?, tanto f como la derivada parcial de f con respecto a y son continuas en la región. ¿En cuál región? Bueno, en la región de todos los puntos x, y que pertenecen al plano, ¿sí?, tal que 1 menos x más y cuadrado sea mayor que 0, ¿sí? Observemos que lo que está dentro de una raíz, ¿sí?, debe ser mayor que 0, ¿sí? Esta desigualdad, ¿sí?, tiene como frontera una parábola que abre hacia la derecha, ¿sí? Acá la tenemos, ¿sí? La gráfica de R es la región sombreada, ¿sí? Esto, la región, pues, ya se ha visto en matemática 2, ¿sí?, y en matemática 3 cuando se vieron dominios de funciones
de dos variables independientes, ¿sí? Ahora bien, nosotros necesitamos ver si el problema, recuerdan ustedes que el problema era ver si el problema de valor inicial tenía solución única, ¿sí? Tenemos y de 0 igual a 1, ¿sí? Todos los puntos en la región sombreada, ¿sí? Hay garantía que la solución sea única, ¿sí? Si los puntos no están en esa región, ¿sí? Sombreada, ¿sí? Están en esta región que no está sombreada, ¿sí? Entonces no hay garantía que la solución sea única, ¿sí? Pero eso no implica, ¿sí?, que no tiene solución o que tiene muchas soluciones o que tiene una única solución, ¿sí? Yo solo puedo garantizar que la solución va a ser única si este punto que tenemos acá, ¿sí?, este punto que tenemos acá, cae dentro de la región sombreada, en su interior, ¿sí? Por ejemplo, el punto 0,1, ¿sí?, el punto 0,1, ¿sí?, tenemos que en X vale 0, en Y vale 1, sería este punto de acá, ¿sí? Está dentro de la región sombreada, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo decir que el teorema de existencia y unicidad me está garantizando que este problema de valor inicial va a tener solución única, ¿sí? Porque este punto está dentro de la región, ¿sí? Veamos el literal B. Para el literal B, ¿sí?, pues tenemos la misma ecuación diferencial, solo que el valor ahora pide que pase por el punto 5,2. La región es la misma del literal A, no cambia en nada, ¿sí? Tenemos acá la región, ¿sí? Y ahora decimos el 5,2, en X vale 5, en Y vale 2. Tenemos 5,2, este es un punto frontera, ¿sí? Quiere decir que el teorema no garantiza en este caso, ¿sí?, que la solución va a ser única, ¿sí? ¿Qué pasara, por ejemplo, si la región fuera continua? Tampoco, ¿sí? Si es un punto frontera, ¿sí?, ya sea que la frontera esté incluida en la región o no esté incluida en la región, ¿sí?, en ningún punto de la frontera, ¿sí?, esté incluida o no, va a haber garantía que la solución es única. Entonces tenemos y de 5,2, que es este punto de acá, ¿sí?, es punto frontera, entonces podemos decir que no hay garantía, ¿sí?, que la solución sea única. Bueno, pero ¿qué pasa si no hay garantía que la solución sea única? Lo que estaría pasando es que podría ser que no tenga solución el problema, ¿sí?, que tenga muchas soluciones o que tenga una única solución, pero no se puede decir nada de lo que va a pasar. Puede suceder los tres casos, ¿sí? En el caso del literal C, ¿sí?, tenemos que el problema, la ecuación diferencial es la misma, por lo tanto la región es la misma, ¿sí? Lo único que ahora tenemos para el punto 9, menos 2. El punto 9, menos 2 está ubicado acá, ¿sí? Está fuera de la región, ¿sí? Por lo tanto, no hay garantía que la solución sea única, ¿sí? Eso es lo que tendríamos acá, ¿sí? Entonces, tres casos, ¿sí?, que esté dentro de la región, que esté en la frontera o que esté fuera de la región, ¿sí? Únicamente va a haber garantía que la solución va a ser única si está dentro de la región. Si está en la frontera o está fuera de ella, entonces no habría ninguna garantía. Esta sesión ha llegado hasta acá, ¿sí?, y nos veremos en la próxima.